Esta semana el Señor ha estado hablando muy fuertemente a mi corazón de algo que ya sabemos, ¿vale? Algo que habremos oído, pero que yo le he intentado dar una perspectiva diferente, ¿vale? Y yo quiero dejarte con una frase para empezar. Y la frasecita que yo escuché esta semana y que ha hecho un rum en mi cabeza siempre ha sido: si algo es importante para ti, es importante para Dios. Y yo me quedé así pensando, si algo es importante para mí, es importante para Dios. Cierra tus ojos un segundo y piensa en algo que sea importante para ti. Y aunque te gustaría abrir los ojos y decir, ¡buah! Es que esto es una bomba. O sea, si es importante para mí, es importante para Dios. Y he escuchado varios testimonios durante esta semana y uno de ellos me llegó. Y había una chica que así, tan guapa como yo, tan esbelta. Y esta chica, bueno, era una persona que servía a la iglesia y qué tal, pero se dio un porracito y se chafó un dedito. Entonces ya la muchacha no se veía sus manos tan bonitas. Y ese día la muchacha había ido a la reunión y la persona que estaba dirigiendo la reunión dijo esta frase: lo que es importante para ti. Pero claro, ¿sabéis cómo predican esos predicadores veganos? ¡Es importante para Dios! Y la muchacha le impactó igual que a mí. Entonces dice que ella cerró sus ojos y le dijo: Señor, tú sabes lo importante que es mi dedito para mí. Mucho. A cada uno le importa una cosa, ¿verdad? Y entonces la muchacha empezó a orar y a pedir al Señor con toda su fuerza y con todo su corazón que el Señor pudiera ayudarle. Y ¿sabéis una cosa? Yo creo en los milagros, Yo creo en los milagros y que Dios siga haciendo milagros hoy. Entonces, cuando esta muchacha abrió sus ojos, su dedo se había enderezado. Y se quedó flipada. Entonces yo pensaba, yo decía, Señor, entonces, ¿por qué muchas veces nosotros oramos y no pasan cosas? ¿Acá ha pasado eso alguna vez? Montones de veces, montones de días, montones, ¿verdad? Y entonces uno dice, es que a unos sí y a otros no. Si Dios no tiene favoritos, nada más que a mí. Pero Dios no tiene favoritos. Entonces, ¿por qué unos sí y unos no? Entonces, la respuesta todavía no la he hallado, No creas que la voy a dar porque no la he hallado. Pero sí pude pensar. A veces es más importante lo que Dios quiere hacer en mí que lo que Dios quiere hacer por mí. Y a ese punto es el que yo quiero que lleguemos en esta mañana. Así que también hay muchos momentos en la vida, muchos, en los que sientes el silencio de Dios. Y yo no sé ustedes, pero a mí eso me da un miedo. A mí eso me da un miedo de que yo ore y yo no escuche. O yo abra la palabra y yo lea, pero yo no sienta que el Señor me está hablando. Y yo digo, algo he hecho mal. Algo está pasando. O Dios está entretenido con otra persona, no tiene tiempo para mí. O algo está pasando. Pero el silencio de Dios asusta. Asusta, si no preguntarle al pueblo de Israel, que estuvo 400 años de silencio de Dios. Pero ¿sabéis una cosa? Si en vez de tomarnos ese silencio como que nosotros hemos hecho algo mal, porque es lo primero que se te viene a la cabeza, y déjame decirte, es lo primero que va a ir a acusarte Satanás. ¿Que no te ha escuchado Dios? Pues algo habrás hecho, o algo habrás dicho, y empieza el rum aquí, ¿verdad? Pero sin embargo, si pensamos desde otro punto, en vez de pensar que Dios está en silencio, pensemos que en ese silencio Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Porque si tú te pones a pensar, se cultiva la paciencia
fruto del Espíritu Santo. Se cultiva la bondad, porque si tienes que ir poniendo bondad en tu corazón para no encenderte en ira. Y se van cultivando cosas en ti y Dios va trabajando desde el silencio. Pero claro, nosotros eso no lo vemos y mucho menos nos gusta. Porque yo no sé ustedes, pero a mí es que el silencio... Yo cuando estoy por las tardes en mi casa sola, el niño está haciendo sus cosas, Fran trabaja, y a lo mejor yo no estoy sentada viendo la tele, pero yo tengo que tener la tele de fondo. Yo tengo que escuchar murmullos de lo que sea. No pongo el Sálvame ni nada de eso, pero a lo mejor me pongo una serie de Netflix, o pongo canciones, o pongo predicaciones, pero yo el rum rum ese, que mi casa esté así, es que no puedo. Ni eso ni la soledad, ya sabéis los secretos míos, pero no puedo, es una cosa que no me gusta. Entonces yo me suelo agobiar mucho. Aparte, yo en mi casa tengo 2 charlatanes, porque Fran charla por los codos. No me voy a aprovechar que no está. Fran charla mucho, siempre, mucho, y además Fran te cuenta su historia y aunque te la haya contado, te la va a contar otra vez. Así que acostumbrarse a mi Fran, porque es lo mejor del mundo, pero es así. Entonces, él charla y él viene del trabajo que se pega 3 horas por la tarde charlando con un cliente, con otro, el teléfono, y llega a casa y yo digo, este muchacho no se calla. ¿Dónde se apaga? Como los niños chicos, ¿dónde se apaga? Pero yo estoy acostumbrada a eso. Y mi niño, también es un niño no tan charlatán, pero bueno. Así que imaginar una conversación de los 3, ¿vale? Eso es interminable. Pero a mí no me gusta. Entonces yo estoy en casa y siempre, o la tele con un poquito de sonido, o una predica, o lo que sea, siempre tiene que haber de fondo, porque a mí no me gusta el silencio. Entonces, si yo estoy en oración, pidiéndole algo al Señor, y yo le digo al Señor, háblame, y nada. Y aparte, eso suele pasarnos a las mujeres, ¿verdad? Que la mente va muy rápida. Y si no tienes una conexión rápida con Dios, pues ya empieza a pensar, pues voy a hacer de comedia, y piensa en lo que tienes que hacer hoy, mañana y casi el año que viene, ¿verdad? Porque la mente va muy rápida. Pero no pensamos que en ese silencio Dios actúa. Y nos perdemos la bendición de que Dios actúa en ese silencio. Y de que Dios está fortaleciendo nuestras circunstancias o por el momento en el que estemos pasando. Pues, habéis visto la foto, ¿verdad? Qué cosa más fea de la ostra. Yo no puedo imaginarme una cosa más fea. Pero sí va por ahí, por lo que tiene dentro de la ostra, que un poquito más adelante averiguaremos. Mira, lo importante de tu situación es buscarle el valor a las cosas. Y todo tiene un valor, y todo tiene un sentido, y todo tiene un porqué, ¿verdad? Porque nuestras vidas tienen sentido para nosotros y tienen sentido para Dios. Acompáñame a Mateo, capítulo 13. Usa tu Biblia, tu iPad, tu móvil, o ya el chivato este. Aquí estamos. Esta parábola que el Señor le cuenta a la gente es una parábola muy conocida. En el versículo 45 y 46 dice: además, el reino de los cielos es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus cosas, posesiones y las compró. Y yo decía, Señor, ¿qué tiene que ver mi vida con una perla? ¿Qué tiene que ver mi vida con ese mercader que se fue a comprar? Pero tiene mucho sentido. Tiene todo el sentido del mundo. Mira, para empezar, os voy a contar un secretito también, ¿vale? Yo estoy contando muchas cosas ya, Cuando yo oro y Dios me indica por dónde yo tengo que hablar a la iglesia, yo he estudiado teología, pero no soy una experta, la verdad. Pero a mí me gusta informarme y a mí me gusta leer cosas y escuchar otras predicaciones que tengan que ver con el tema, y uno coge ideas y luego desarrollas tú lo que el Señor te va dando, ¿no? Entonces, todas las predicaciones que yo he escuchado y todas las historias que he estado viendo esta semana hablaban desde la perspectiva de que el mercader era la iglesia, o la perla era la iglesia, o
¿sabes? Muchos puntos de vista diferentes. Y entonces yo lo volví a leer y entendí desde mi perspectiva que para nosotros el mercader es la figura de Jesús. Sé que este mercader, la parábola es muy chiquitita, pero tiene mucha profundidad. Este mercader se dedicaba a buscar perlas. Las perlas para los judíos no eran importantes, porque las perlas, sabéis que se cultivan en la ostra, y la ostra está a niveles muy profundos en el mar. Y además, luego os pondré... Bueno, pon la foto, Daniela. La foto de las ostras. Mira qué cosa más fea del principio. O sea, yo nunca probé una ostra, ¿eh? Pero yo cuando a mí me abren ese bicho y tiene esa textura ahí, a lo mejor está buenísima. ¿Alguien ha probado una ostra aquí? ¿Y está buena? ¿Sí? ¿Está buenísima? Bueno, habrá que probarla. Pero yo, como muchas veces se come más por la vista, ¿verdad? Que te entran más las cosas por el ojo, pues yo a simple vista, yo veo esto y yo digo, lo que tiene ahí dentro se lo va a comer Rita. Yo no me como eso. Y ahora cuando te lo abren y se ve esa viscosidad, que no puedo. Lo intentaré. Si vosotros decís que está buena, lo intentaré. Y entonces para los judíos las perlas no estaban bien vistas, no eran tan importantes, pero había un sector de la población que las perlas costaban mucho dinero y eran perlas de gran precio, pues así se titula en la parábola. Entonces, este mercader, fíjate lo que valdría la perla, que dice que vendió todo y todas sus posesiones para poderla comprar. Lo que ese mercader hizo después con la perla nosotros no tenemos ni idea, porque no lo dice la palabra. Pero, ¿para qué? ¿Por qué vender todo lo que tenía? Tampoco sabemos lo que el hombre tenía, pero si era mercader era un hombre de dinero. Pero y tanto valor tenía esa perla que dice que era única para vender todo lo que tenía y comprarla. Y entonces yo pensaba en nuestro maestro. Y yo decía, es que el Señor vendió todo lo que Él tenía. El Señor dejó su gloria, dejó su trono. Y sabéis, porque lo sabéis, que dice la palabra que vino a la tierra siendo pobre. Y yo decía, Señor, es que cómo se nota que eres el Hijo de Dios. Porque eso no lo puede hacer cualquier persona. O sea, tú imagínate al rey de España que le decimos, venga, tienes que renunciar a tu reino y renunciar a todo lo que tienes y ser un simple hombre del pueblo. Yo creo que ese hombre no lo haría. O una persona muy rica. Es que tú tienes que tener tanto amor por lo que quieres comprar como para hacer eso. Y entendí un poquito así chiquito de lo que es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y cómo yo decía, Señor, de verdad, o sea, es alucinante, lo dejaste todo por cada uno de nosotros y no le importó. Y quiero enseñaros algunas curiosidades sobre las ostras y las perlas. Porque ¿sabéis cómo se forma una perla? Yo no tenía ni idea, ¿eh? Yo pensé que eso ya venía en el bichito. No tenía ni idea. Pero no, una partícula de la arena, que ya sabéis lo pequeñita que es, se introduce dentro de la ostra, le hace una herida, le daña, y a partir de ahí la ostra se defiende y empieza a crear la perla. ¿Lo sabíais? ¿Sí o no? Sí, pues yo no tenía ni idea. Ni idea, yo, ignorante de mí, yo pensaba que eso estaba ahí. Y como he visto vídeos de perlas, de ostras cultivadas, las que están cultivadas le introducen algo para que cree la perla. Pero las que están en el mar, yo no tenía ni idea que un granito de arena o un parásito de estos de los que también viven, lo que sea, se introduce, se mete y la daña. Y yo decía, a mí me pareció flipante. A mí me pareció, dijo, o sea, no puede ser que de algo tan pequeñito salga algo. Y mira, las perlas que no son cultivadas son las que son muy perfectas y muy bien hechas y muy redonditas. Pero mira, la ostra pasa por 4 procesos
diferentes antes de hacer la perla, que yo también me quedé flipado. Y os lo voy a explicar. Mira, el primer paso se llama irritante, que es cuando un objeto o extraño o un grano pequeñito entra dentro de la ostra y le produce una herida. El segundo proceso es la reacción. La ostra segrega capas de nácar, una sustancia brillante y que protege alrededor de lo que se ha herido. ¿Vale? El proceso número 3 son las capas de nácar. Las capas de nácar con el tiempo, para que la ostra sea, la veis un poco de fondo, ¿no? Pero para que la ostra sea grandecita, la perla sea grandecita, es una capa de nácar, otra capa de nácar, otra capa de nácar, ¿vale? Y así. Y luego, cuando eso se ha producido, viene el cuarto paso, que ya está la perla, ¿vale? Pero me causó mucha curiosidad, porque yo decía, fíjate, o sea, algo tan pequeñito que le hace daño al molusco y el molusco se defiende creando algo de una belleza y de un valor incalculable. Porque yo he estado mirando y hay ostras que valen, pero hay perlas que valen un montón de dinero. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser algo tan chiquitito, tan perfecto y vale muchísimo dinero? Y yo decía, es que es flipante, la verdad. Bueno, y hay varios tipos. Hay un montón de tipos de ostras, ¿eh? Yo es que he alucinado con el tema, pero yo cogí 7. Entonces hay perlas naturales, o sea, que son de la ostra normal, perlas cultivadas que se crían y le introducen, perlas de agua dulce, perlas acollas, perlas tahitianas, perlas peines y perlas barrocosas. Cada una son de diferentes también tipos de agua, ¿vale? Entonces, de diferentes aguas. Pero lo que más me llamó la atención es que yo pensé que solo había blanca y que negra y de los demás colores las pintaban. La verdad, para que vea lo poco que he visto yo una perla en mi vida. Y resulta que no, que hay perlas blancas, perlas rosa, plateada, dorada, negra y grises. Y depende de la capa de nácar que desprenda la ostra, es el color, la perla. Y yo dije, madre mía, pero... Y he visto un montón de vídeos y es que he visto perlas verdes, perlas más rositas, más moraditas. Y yo decía, esto ya se escapa de las manos, esto es un negocio. Pero sí que es verdad que esto es muy cierto y la perla solo tiene su valor cuando está posicionada en el lugar correcto. Es decir, dentro de la ostra, si nadie la coge, la perla no vale. Pero fuera de la ostra y puesta en el lugar que le corresponde, la perla tiene su valor. Y las hay más chiquititas, más redonditas. Y lo que más me llamó la atención es que yo dije, bueno, entra el granito de arena o el bichito o lo que sea, daña a la ostra, daña al molusco y el molusco empieza a hacer su función. Bueno, pues yo pensé, pues en 2 o 3 días está la perla hecha. Y no, tampoco, o sea, tampoco. Hay perlas que tardan de 2 a 5 años. Hay perlas que tardan de 5 a 10 años. Y hay perlas que tardan de 10 a 20 años. Lo que pasa es que los cultivadores no tienen tanta paciencia. Hombre, si quieren una perla grande, sí tienen que tener la paciencia para que la nácar vaya creando esa capa de la perla. Pero me alucinó mucho. Yo decía, o sea, fíjate, te daña y ahora te quedas con ese dolor durante 2 años haciendo tu perlita y protegiéndote para que no vuelva a pasar. Y en otros vídeos que yo he visto, también ignorante de mí, perdonadme mi ignorancia en este tema, he visto que también hay algunas ostras que le salen un montón de perlas, que yo pensé que salía una por cada ostra. Pero hay perlas que tú le aprietas y empiezan a salir, pero un montón. Y claro, es que aunque le entre una vez un bichito, un granito de arena y le dañe, cuanto más le entren, más le dañan y más perlas salen. Entonces yo decía, bueno, Señor, vale, ¿y ahora qué tiene que ver con nosotros?
Y entonces se disipó el silencio del Señor. Y el Señor me habló y me dijo, tiene mucho que ver con vosotros. Porque si yo pregunto, ¿cuántos de aquí a lo largo de tu trayectoria como creyente y en la vida del Señor te han hecho daño? Levantaríamos las manos, los pies. Nos levantamos enteros, ¿verdad? Porque es inevitable que pasen estas cosas. Pero ahora, una cosa curiosa que yo estuve pensando y yo dije, vale, me dañan una vez. Empiezo a crear mi perla. Pero ¿para qué sirve mi perla? ¿Para qué sirve ese proceso de dolor por el que yo tengo que pasar? Porque si la pobre otra hablara, diría, ¡socorro! ¡Esto duele! ¡Que me está haciendo una herida! Eso diría la otra si la pobre pudiera hablar. Y nosotros le decimos eso al Señor, ¿verdad? Cuando te ha llegado esa situación en la que, por lo que sea, te ha dañado alguien o algo te ha pasado en tu trabajo o la misma circunstancia, ¿tú qué haces? O cuando un niño se cae y se hace daño, ¿a qué viene corriendo? ¡Mamá! ¿Verdad? Siempre viene a mamá. ¡Mamá, me duele! O te corta una rajita y tienes que ir al médico a coserte. ¿Duele? Esas cosas duelen. Y tú, vale, ¿y ahora qué hago con el dolor? En el proceso del dolor, ¿qué hago yo? Voy a mi papá y le digo, me duele, no puedo, socorro. Y es en ese momento de angustia cuando yo me acerco al Señor. Y es cuando el Señor empieza a poner esa nácar en ti. Y una capita de nácar para que se cure este dolor. Y otra capita para que se cure el dolor por aquí. Pero cuando ese dolor se ha ido y tú has creado tu perla, ¿qué haces con la perla? ¿Qué hacemos con la perla? ¿Le damos ese valor? ¿Le damos el valor que la perla tiene? ¿O realmente decimos, bueno, venga, pues la voy a echar en el cajón y a por otra? Y hay personas que sí hacen eso. Pero hay otras personas que sus circunstancias de dolor, en vez de fortalecerse en el Señor, se vienen abajo. Y no corren al Señor para pedirle socorro. Ayúdame, sácame de esto. Sino acuden al Señor para decirle, ni una más, Santo Tomás. Ni una más. Y yo no sé si hay aquí personas que están pasando o han pasado por ese proceso de su vida. Pero déjame decirte una cosita. Tu dolor, mi dolor, importa. Importa. ¿Y sabéis a quién le importa? Al Señor. ¿Y sabéis quién no va a permitir que esa perla no tenga el precio que te mereces? El Señor. Simplemente con pensar que Él lo dejó todo. Todo. Porque dice que el mercader, que es una curiosidad, él iba buscando de mercado en mercado. A un mercado, al otro, al otro, al otro, hasta que encontró la que tenía un precio incalculable. Evidentemente no vamos a decir uno vale más que otro porque eso no es real. Para el Señor, cada uno de los que estamos aquí tiene un precio diferente. Y no vamos a medir si tu precio es mejor que el mío. Pero sí déjame decirte que sí fue el Señor el que vino a buscarnos. Que mucha gente, nosotros vamos al encuentro del Señor. No, Jesús vino a la tierra. Jesús buscaba al hombre. Desde los inicios de la creación, Dios busca al hombre. Porque le importamos más de lo que nos imaginamos. Pero ¿sabe lo que le importa a Dios? Lo que Dios puede hacer para ti. Lo que Dios puede hacer. Porque si, mira, una bendición, todo el mundo espera una bendición, ¿verdad?
Y te llega una bendición a tu vida, la recibes, la tomas, pero quizás la bendición tenga un tiempo, una caducidad. Pero lo que Dios haga en ti, eso tiene efecto en la eternidad. Eso tiene efecto en la eternidad. Y para mí es más importante tener esa repercusión en la eternidad y saber que mi perla, mi dolor, mi momento de angustia me ha servido a mí para entender lo que Dios quería hacer conmigo en ese tiempo. Pero piensa por un momento y di que yo pensaba, ¿qué le llevó al mercader a vender todo lo que tenía? Y poner todo su énfasis en que en esa perla era la mejor. ¿Tú te imaginas que el mercader se hubiera ido a otro mercado que hubiese encontrado una perla mejor que esa? Pues ya no la puede comprar, porque ya no tenía dinero, lo había vendido todo. En el reino de los cielos, a cada uno de nosotros nos ve como una perla preciosa. Habéis dicho amén, decirlo un poquito más fuerte. lo repito, ¿vale? El reino de los cielos nos ve a cada uno de nosotros como una perla preciosa. Y sabéis una cosa, que cuando el Señor me dijo esto, yo dije, Señor, pues entonces, ¿por qué no nos hablas claro y nos dejamos de tantas tonterías? Porque a veces nos entretenemos en un montón de historias, en un montón de cosas, y no nos damos cuenta que nuestra perla es para el reino, pero que puede ser de bendición para otras personas. Porque por el proceso de dolor que tú hayas pasado, si eres inteligente y lo que has aprendido lo pones en práctica, vamos a ayudar a muchas personas. Y no significa que nadie vaya a pasar por ahí, porque inevitablemente todos tenemos que pasar por un proceso de dolor hasta que salga nuestra perla. Pero, ¿qué quieres hacer con tu perla? ¿Qué quieres hacer con tu perla? Porque cuando tú rechazas la perla, tú estás rechazando el sacrificio de amor que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Esto es un poquito fuerte, pero es la realidad. Si tú esa perla la ignoras, estás ignorando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y creo que eso sí que tiene un valor incalculable, inigualable y todo lo que acabe en hable. Entonces, usa tu perla y dale sentido a tu dolor. Y piensa que aunque tenemos un enemigo que está ahí para chinchar, para recordarnos, para machacarnos, si tú te giras y le dices, mi dolor le importa al Señor, así que vete de paseo, tú te vas a fortalecer y no te vas a derrumbar. Y lo que vas a pensar es que en ese proceso que duele, tú y yo vamos a desarrollar virtudes. Vamos a desarrollar virtudes, porque ¿sabes qué? En ese proceso de dolor, por ejemplo, se puede desarrollar perfectamente la virtud del perdón. Yo soy más dura para perdonar. Preguntarle al Fran. Preguntarle al Fran, pobrecito. Bueno, eso dentro del carácter de cada uno, ¿verdad? Hay personas que se dan cuenta al momento y que te dicen perdóname. Pero yo me doy cuenta. Pero le digo muchas veces, sorry. Y el pobre me dice, no, en inglés no, en español. Dímelo en español. Pero a mí me cuesta mucho. De verdad, la palabra decir la palabra perdón es algo que voy aprendiendo con el paso de los años y ya más o menos bien. Pero a mí me cuesta mucho. Pero en ese proceso, en la circunstancia, si yo desarrollo la virtud del perdón, yo voy a salir ganando. ¿Qué virtudes más podemos desarrollar? La paciencia, muy bien. El amor, la bondad,
¿verdad? Todos los frutos del Espíritu y muchas más cosas. Pero pensemos que no es porque es que el Señor estaba jugando al parchís y ha comido esta ficha, ha decidido contar 20 y la tocaba a Dani. No, así no funciona. Dani estará pasando por un proceso, pero es que a lo mejor Antonio está pasando por otro. Y cada uno de los que estamos aquí pasamos por circunstancias diferentes. Y no debemos de pensar, venga, ahora se ha hecho el silencio del Señor, ya que ya se acaba la historia, ahora yo tengo que pasar por esto, ahora me ha tocado a mí, en vez de ver qué virtud podemos desarrollar y qué podemos sacar a raíz del dolor. Y es muy interesante pensar que fíjate, luego sale una perla redondita con una perfección increíble y con una belleza. Yo nunca he tenido una perla de verdad en mi mano. Te pone las blanquitas estas que venden en el chino, ¿verdad? Pero si fíjate, si esas que tú te compras ya parecen bonitas y no son reales, imagínate tener una perla que tú no puedes calcular su valor en tu mano. Eso tiene que ser increíble. Y viendo vídeos de perlas, he visto que había una en una ostra enorme de grande y una perla enorme. Digo, esta pobre perla, ¿cuántos años ha tenido que sufrir? Qué lástima. Pero decía el vídeo, que está en Asia o por ahí, decía que nadie podía, ni por su peso, calcular el valor que tenía esa perla. Y el pasaje nos dice que el reino del cielo es semejante a eso. ¿Y sabes qué tenemos nosotros en nuestra mano? El reino de los cielos. Porque el Señor ya nos lo ha regalado. El Señor nos ha dicho, venga, esta es mi perla para ti. Y mi perla es que va a disfrutar de la vida eterna, de todo lo mejor que yo tengo para ti. Pero ahora ponte en el lado opuesto. Y ponte tu manita en el corazón. Y dile al Señor, ¿y mi perla qué hago yo? Y lo que yo entendía, lo que yo podía percibir era que a veces nosotros podemos intentar cerrarnos como esa ostra para que no nos hagan daño, ¿verdad? Porque eso sería para protegerse. Ella diría, ya ha entrado un granito, ya me está haciendo daño, aquí ya no entra ningún grano más. Y se podría cerrar, ¿verdad? La ostra no se cierra, pero nosotros sí. Nosotros sí cerramos nuestros corazones, sí cerramos nuestras vidas, nos apartamos, nos alejamos y nos endurecemos. Y no es lo que el Señor quiere para nosotros. Cuando yo pensaba y yo entendí que el Señor era el mercader y que yo era esa perla, yo le dije al Señor, gracias, gracias, gracias por cada momento y circunstancia de mi vida que yo he pasado en estos 45 años de vida que tengo. Hoy entiendo que le puedo dar las gracias al Señor. Es verdad que durante el proceso no le vamos a dar las gracias, porque cuando algo te duele, no te sale la gracia. No te sale. Y si te sale, déjame decirte que eres un privilegiado, ¿verdad? Pero yo le decía al Señor, gracias, de verdad, gracias. Y echaba la vista atrás en muchas circunstancias de mi vida y yo decía, Señor, esto aquí te pasaste un poquito con la perla, ¿eh? Aquí dolió bastante, ¿eh? Esto fue doloroso. Y después pensé, ¿pero qué he aprendido? Y pude sacar lo bueno. Y me fui a otra circunstancia. Y yo dije, otra circunstancia. Venga, Señor. Pero aprendí. Y no quiere decir que si ahora esté pasando por otro momento, yo no esté aprendiendo de la misma manera, porque tampoco
Tampoco somos tan inteligentes como para pensar en ese momento, venga, Señor, venga lo que venga. Eso lo decimos de boquilla para afuera. Pero de boquita para adentro tú no le dices al Señor, venga lo que venga. Pues cuando estás en el momento, mira, cuando tú estás en el momento, cuando tú le dices al Señor, ¿en serio? Porque no mira para otro lado, mira para allá. ¿Verdad? Pero cuando ya pasa la circunstancia es cuando tú realmente te das cuenta que aunque pensabas que no habías aprendido nada, tú le sacas la enseñanza, tú mismo sacas la enseñanza de lo que tú has aprendido en esos momentos. Y también es bueno no ahí regodearse en el dolor, pero sí mirar hacia atrás y ver de las cosas que Dios te ha sacado y ha pulido tu perla para que llegue hasta donde estás hoy. Y eso es una realidad. Y déjame decirte otra cosa. Hasta que el Señor venga o nos lleve a cada uno de nosotros, eso va a seguir pasando. Que no es, yo ya he hecho mi perla, he hecho la más bonita, esta es la más hermosa, toma Señor, ayudo a quien sea, pero a mí no me dañe más. A mí que no venga más el dolor. Es que eso tampoco funciona así. Tampoco funciona así. Sino que hubiera hecho el pobre Job. ¿Qué hubiese hecho ese hombre? Pobrecito, lo que tuvo que pasar. Así que el dolor es un sacrificio que nosotros también hacemos. Es un sacrificio que nosotros también le damos al Señor. Y no hay perla sin dolor. Y tampoco hay perla si no hay una herida. Así que si estás pasando por ese proceso, si te ha tocado vivir una circunstancia que quizás no te guste pasar, piensa en la perla que se está desarrollando, que tiene un valor incalculable, invaluable. Cristo no te eligió por tu perfección, sino por su amor. Y tu valor no se mide por tu pasado, sino por el precio que Jesús pagó por ti. Y eso fue lo que más me gustó. Y yo dije, es verdad, mi valor no se mide por lo que yo haya hecho, por lo que esté haciendo, por lo que voy a hacer. Mi valor se mide por el precio que ya pagó Jesús. Y somos esas perlas de gran precio porque Él también fue machacado, fue herido por cada uno de nosotros. Daniela, ¿me pone la frasecita? Tú eres una perla preciosa para Dios y tienes un valor incalculable. No he recogido esa frase para que digáis, uy, mira qué poeta. No. Vamos, que no la he escrito yo, pero no por la poesía, sino porque pienses que eso es una realidad. Nosotros tenemos que vivir como las perlas que somos, porque ya se ha pagado un alto precio de valor por cada uno de nosotros. Ya se ha pagado un precio alto de valor. No costamos barato. Nosotros no fuimos perlas baratas, porque costó la vida de nuestro Señor. Pero piensa en ese amor tan grande. Piensa en que, es que no puedo más. Es que ya de verdad la prueba está superándome. ¿Cuántas veces me he dicho que tengo el vaso casi lleno? Voy a rebosar. Y no pasa nada, rebosa. Pero no te quedes dormido en el proceso. No pienses que el proceso es para, bueno, venga, yo me callo, esto duele, tal, y ya está. No, piensa en la virtud que estás desarrollando y que esa virtud es el nácar que va a cubrir esa perlita y cada vez la vaya haciendo más grande. Cierra tus ojos por un momentito. Y quiero hacerte dos preguntas en esta mañana. Y quiero que reflexiones y te conectes con el Señor
Y la pregunta es, ¿cómo cambia tu forma de verte a ti mismo? Saber que Jesús lo dejó todo por ti. Porque quizá a veces no nos vemos ni siquiera como Jesús nos ve. No vemos el reflejo que uno tiene en el espejo de sí. Y la siguiente pregunta es, ¿estás dispuesto a permitir que Dios sane la herida que te hizo perla? Porque para ser una perla necesitamos tener las heridas sanadas. Las heridas sanadas. Y cuando Dios va a sanar una herida, lo hace de una forma delicada, pero también lo hace de una forma que duele. ¿Cómo cambia tu forma de verte a ti mismo? Saber que Jesús lo dio todo por ti. Y si necesitas orar y pedirle al Señor perdón porque realmente no nos vemos como el Señor nos ve, por tu tiempo. Y no sé si hay alguien aquí que nunca ha abierto su corazón al Señor y le ha dicho, yo quiero formar parte de tu familia, yo quiero formar parte de ese amor. Cierra tus ojos también y habla con el Señor y dile, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Te adoramos, Señor.
que sigue siendo fiel. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque podemos alegrarnos en medio del dolor, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Tú eres fiel, siempre serás fiel, Señor. Gracias, que tú nunca nos vas a fallar, tú nunca vas a cambiar, Señor, y podemos decir que tú eres nuestro mayor tesoro. Te amamos, Jesús, y te adoramos.